Tenía Si un tú te imparable creías que yo no venía, Si yo te creía que yo no venía, te has podido dar de venda. ¡Aleluya! Santo, alábalo. Oye, Scotty, qué bueno verte. Igual, mi amor. Qué bueno verme, ¿verdad? Qué bueno verte. Qué bueno verte. Yo estaba de vacaciones. Qué bueno que te están viendo. Mira, yo sé que ustedes me extrañaron estas 2 semanitas. Yo la extrañé un montón. Mientras yo caminaba en la ciudad de Nueva York, Alaba. yo decía extraño el podcast del sancocho. El podcast ese. extraño a que en vez de estar aquí, ¿verdad? Caminando por acá, por la Gran Manzana. En la Quinta Avenida, Central Park, debería estar allá con Keropi. Sí, mano. Así que tan pronto llegué, vine para acá. Central Park es bonito. Es hermoso el Central Park. Es bello. Sí, Bellísimo. es una cosa- Yo no, a mí me dice que está bien, a mí me han dicho que está feo. Bello, bello, bello. Y lo más lindo del Central ¿En verdad? Park es que es céntrico. Claro, papi. Está en el centro. Exacto. Es céntrico. Está en el centro. En el centro. Manhattan, en el mismo centro, está el Central Park. Ok. Pa' que- No sé Oye, dónde pa. salió el nombre, pero está Sí, no entiendo por qué, ¿verdad? increíble. No, lo que pasa es que habían dicho que no era un parque tan bonito, bello. No, es hermoso, tiene de todo. Papi, mi primero 5K fue allá en Nueva York ahora. Wow. Yo he estado yogueando, ¿Tú ¿verdad? corriste 5K ahora allí en Nueva York? No hice una competencia de 5K, pero corrí 5 kilómetros. 5 por primera kilómetros. Bello. vez. Ellos tienen un lago que si le das 2 vueltas, Son Son 5 5 kilómetros. exacto, y le di 2 vueltas yogueando, así que estoy contento. Wow. Aprieten. ¿Vieron la gorrita? Aprieten. gorrita. ¿Cómo es? La gorrita. ¿Auspiciada? Uy. Casi, Di la casi. hora primero antes Bueno. de los pisadores que yo siempre digo. Dale. Auspiciada, casi. Pues esta gorrita es de práctico. Sí, práctico, practivities. Y veo que tienes la tuya ahí Sí, también. ¿quieres que la baje? Póntela. Yo la pongo aquí, ¿verdad? Oye. No la voy a poner porque estoy, como digo ahorita, con mi moño. Ah, me dijiste eso ahorita. No recuerdo. Esto es como un déjà vu. Un déjà vu. Estoy teniendo un déjà vu. Siento que estoy pasando por esto Como otra que no vez. vi esto ya. Entonces, esta gorrita es de práctico. Si a usted le interesa, escríbale a práctico Es un que era DM. práctico por DM para que compre tu gorrita. Esa es la que Seguro hay. que sí, Seguro. práctico en la casa. Esa es la que hay, Corillo. Oye, y si tú quieres tener los mejores muebles, tú tienes que ir, mira, a Mueblería. Oye, Tu gracias. casa nueva. Gracias, Exacta, Coti, por no Juanita. pararme el zapato que mientras la promoción es Claro, claro. Pero la cosa es que, mira, Corillo, estamos activos aquí. Y si tú quieres, mira, Esto es como la Cenicienta. o algo así. Bueno, no, porque yo no quiero ser la Cenicienta. ¿No? ¿está ¿No bien? quieres que te ponga el taco, pa? No. La Oye, cosa es, me comeré Corillo, un taquito que ahora si mismo. tú quieres, después de aquí, si tú quieres, literalmente, decorar tu casa, decorar la oficina pastoral, decorar tu gente? cuarto, decorar. Sí, Ellos chacho. venden hasta nevera, ¿Qué? estufa. Esto Wow. solamente tú lo encuentras en Mueblería, tu casa nueva. Esa es la que hay, No, y si Corillo. vas y dice que lo viste aquí en el sancocho, ¿qué es lo que pasa? ¡Tienes descuento! ¿Tienes descuento? Eso es increíble. Descuento para ti. No Esto puede es ser, increíble. no Esto puede es ser. increíble, increíble. Eso no Eso pasa es en otro así. podcast, nada más que aquí en el sancocho. No, Por eso no. es que tú quieres literalmente llegar allí y comprar lo tuyo, porque te van a tratar muy bien. Claro que sí. Y si tú quieres reírte, mira, el 13 de agosto tengo un show presentando en el Francisco a reír. ¿Qué hay? ¡Quiero reírme! Esa es la que hay, Corillo, que se te van a caer todas las amígdalas, el cuello, Oye, la oreja, el pelo, Por lo todo menos, se te va a por lo menos caer. yo quiero reírme. Yo quiero ir. Y yo quiero que tú vayas también. O sea que más vale que tú compres la Quiero que taquilla. compres tu taquilla. Sí. Exacto, están en mi link de Instagram, lo puedes conseguir ahí en Instagram. Tú vas en el link arriba, el link está en la biografía, ahí pap, tú cliqueas, se te va a llegar a la tiquetera. Y si no tienes Instagram, puedes chequearlo en Facebook. Y si no tienes Facebook, no tienes ningún tipo de redes más que solamente YouTube, pues puedes ir a tiquetera.com Queda poquita y taquilla. busca ahí tu taquilla. Seguro que poquita. sí. Quedan Seguro que sí. poquitas y más vale que le caiga. Sí, no, yo compré la mía en primera Y fila. tenlo por Agosto seguro, 13. agosto 13, tenlo por seguro que te vas a reír. Eso no hay- vamos a pasarla de show. Durísimo. Vamos a pasarla brutal. Bueno, por lo menos Ajá. yo he estado en los otros 2 stand-up comedy que han sido sold out. Ajá. Como este, ¿verdad? Muy bien. Casi, muy bien. casi. Y me he reído bastante. Duro. Qué bueno. O sea, mis expectativas siempre son superadas. Yo veo como que esto no va a funcionar. ok, tremendo. Y cuando llego, pues sí Ah, me te río. impresiona. Siempre es bueno como Sí, que sí, llegar sí. así. De una Porque manera. así te superan, te dan un batazo por la nuca. No, porque ¡pam! yo Y tú digo, piensas yo comparto con Keropi en un party, en una casa. Voy a verlo allá también. ¿Me entiendes? Llego allá y yo conozco esos Tú eres la chistes. figura principal del Claro. sancocho. Entonces, cuando voy, estoy riéndome a carcajada y digo, pero ¿y cómo él hace para hacerme reír? Brutal, ¿Entiendes? Es brutal. impresionante. Oye, gracias por esas Eso es la palabras. gracia Gracias por de esas Dios. palabras. Tiene me escribieron aquí.
Uf. un talentazo. Gracias. Talentazo. Gracias. Hoy vamos a estar hablando aquí. ¿Qué estamos hablando? Scotty Durant y el Hands ¿Cuál es Castillo? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es los tabúes. Se dice así, ¿verdad? Sí. Los tabúes en los cristianos. No Ay, voy a decir la ponme iglesia tensión. porque la iglesia somos Ponme todos, tensión. pero en la persona cristiana. Ya te metí con el micrófono. Gracias, Señor. La venganza es mía, dice el Señor. Oye, los tabúes en la gente cristiana. No sé si se dice tabú o es tabús. Pues el tabú. El tabú. Los tabú. Para mí que dice tabú. Para mí que dice tabú. Tabúes. ¿No? Está bien. En- Estamos pecando. Pues tabús o En el mundo tabúes. cristiano. En el mundo cristiano, tabú es como tal. El tabú es como hay muchos No, tabúes. no hay tabú, no hay tabú. Hay tabú, ¿Cómo? No, hay no tabúes, no, pero no ¿Hay no tabú o no hay tabú? No hay tabú, no. Hay chacho. tabú. es Ay, más, no. la gente que No. vea esto puede decir a lo mejor en los ¿En el mundo comentarios. cristiano hay tabú? No. No. En ¿En el los mundo hay tabú? comentarios, en los comentarios, No, en los comentarios, las personas que están aquí pueden decir, mira, yo he visto estos tabúes o a lo mejor. Sí. Sí, a lo mejor aparte de los que nosotros vamos a decir aquí, que para nosotros nos parecen tabúes, si usted también piensa que hay otros tipos de tabúes en las iglesias o en el mundo cristiano, póngalo por ahí en los comentarios que quizás Escríbalo. vamos a tocar sobre eso. Ok, ejemplos de tabúes. Vamos allá, ejemplos de tabúes. Mano, yo tengo uno. Ok. Yo tengo un tabú. Yo fui nacido y criado en la iglesia, como dicen. O sea, de todos los cristianos que llevan muchos años en la iglesia, yo soy nacido y criado en el evangelio. Con orgullo, así. Con orgullo, tan. Yo gateaba en la Sí, iglesia. yo gateaba en la iglesia. Yo pasaba por debajo de los banquitos en la Sí, iglesia. yo me llevaba las estillas de los bancos en los mahones. ¿Me entiendes? Pues yo soy más o menos así. Ok. Y yo pienso que uno de los tabúes más fuertes que tiene la iglesia es la sexualidad, mano. ¿Qué tú Ok. me dices a mí? Es la sexualidad, No. porque- Hablar de sexo. Hablar de ¿Qué sexo. tú me dices a mí? Sí, Eso no hablar es un de tabú en la sexo. tuya. Como que yo digo sexo y la gente hace no. No. Callado, bajito. Ok. Sí, porque la verdad yo pienso que la iglesia como tal o en el cristianismo se ha puesto ciertos temas o nos han privado, no sé si es una palabra, Sí. de hablar ciertos temas por el miedo a Ok. no sé qué. Por el miedo a. Y pienso que Sí, porque quizás como que si hablas de sexo, pues ya está en la carne. pues, hermano, pues yo pienso que hablar de la carne también es parte de la espiritualidad. Ok. Yo pienso que una cosa no puede excluir a la otra ni la hace menos. Obviamente nosotros tenemos que pisotear la carne para que nuestro espíritu crezca, pero ¿cómo no hablas de la carne mientras el proceso de la espiritualidad en creciendo se está procesando? ¿Cómo tú no hablas de la carne? ¿Cómo yo no digo, tengo esta debilidad sobre el sexo y que sea lo más normal del mundo? Porque yo siento y padezco como humano, aunque yo quiera adquirir un proceso mayor o alcanzar niveles mayores en mi espiritualidad. Ok. No O sea, sé. pero cuando dices como que hablar de sexo, o sea, todo el tema, cuando dices temas normales es como que cualquier tipo de tema en la sexualidad, porque ahora hoy en día hay un montón de temas dentro No, de la hoy, y yo puedo decir que la religión ha evolucionado en ciertos aspectos. No es la misma religión que hace 500 años atrás. Ya nosotros no tenemos que sacrificar un animal para nosotros llegar delante de la presencia de Dios. Tenemos línea directa. Pero pienso que todavía en el mundo cristiano ciertos temas todavía nos falta madurez. Ok. Y no estoy diciendo que somos unos inmaduros. Ajá. Pienso que socialmente la iglesia no habla de ciertos temas por miedo a ciertas cosas. Ok. ¿Me entiendes? Y no sé cuáles son. Porque vuelvo y digo, yo no tengo ningún problema. Pudiera hablar abiertamente sobre la sexualidad porque yo mismo me he dado la tarea de normalizar ese tema porque yo siento y padezco como humano. Claro. ¿Me entiendes? Obviamente, hablando de ¿cómo te digo? Hablando de ese tema en un área específico. Porque, por ejemplo, yo pienso que donde más se habla de ese tema de sexualidad es conferencias de matrimonio. O sea, si no es una conferencia de matrimonio, Tú no dices- se habla. no se habla de sexo. Dentro del contexto de De la iglesia. Sí, de la iglesia. Como que, por ejemplo, si van a hablar de sexo, hablan en el matrimonio. Tú no coges un estudio bíblico hablando de sexo. ¿Me entiendes? Obviamente,
Por eso que yo, depende del foro, porque un domingo no van a estar hablando de sexo. Un domingo es un culto evangelístico donde, pues, ¿me entiendes? Pero porque hay nenes también. Pero, perdona que te interrumpa, no lo veo como un aspecto religioso solamente. Sí, es algo social. Es algo social. Y lo que es social, pues rebota al ámbito religioso. Claro. Porque de la manera que nos han construido es que no es correcto de hablar de cierta forma, de ciertos temas. Sí, Ok, pero social, en ¿en qué ese sentido? caso Yo no- me perdí ahí. Que también en la sociedad es un tema tabú. Aunque no seas cristiano Aunque no o seas sí, cristiano. correcto. Pero hay que ver que vino primero el huevo o la gallina. Ya. Pues, porque recuérdate que Pero hablar de sexo socialmente, usted piensa que es un tabú ahora mismo. Acho, y papi, eso Sigue- está explícito en las canciones. sigue siendo un tabú. Sigue siendo tabú, El que pa. esté explícito en las canciones no quiere decir que un adolescente, un joven que escuche ese tema, tenga esas conversaciones abiertamente en su casa con sus papás. Ah, ya entiendo. ¿Entiendes? Ok. O sea, ok, lo que dices es que la persona no tenga esta conversación como algo normal. Como algo normal. Bueno, inclusive yo pienso que aunque yo pienso que como el ejemplo que di de las canciones, prácticamente tampoco eso es lo que realmente significa. Le pasa. No, y a No, veces, y a lo que veces- realmente es el sexo en sí, como ponerlo como la experiencia sexual como una pareja que tú amas, etcétera. No sé si me entiendes. No, y Porque obviamente sexo es sexo en el sentido de que tú estés con un chorro de personas, pues estás teniendo sexo, pues ok, chilling. Pero al contexto de lo que estamos hablando, pienso yo, ¿verdad? De estar con una persona, entregarte a otra persona, si es que lo estamos hablando de esa manera, aunque tenga los mismos carnalidades por un lado en el sentido de deseos sexuales por otras personas, etcétera. Como quiera, yo pienso que tiene un tipo de no sé si decir orden la palabra correcta, no sé si me entiendes. No te entendí. Como que, por ejemplo, en las canciones, explícitamente, hablan de sexo, qué sé yo, vamos, o en las películas, o existe la Yo lo que pornografía, pienso que- pero realmente eso no es... No es la aun- mejor fuente para uno aprender sobre esos temas, pienso yo. Ajá. Muchas veces, si no se habla en la iglesia o no se habla en la casa, en una familia, por ejemplo, no cristiana o no religiosa, pues muchos jóvenes aprenden de estas temáticas en películas, aprenden esta temática en pornografía, atienden esta temática en canciones y comienzan a normalizarlo dentro de un contexto que realmente no es normal, porque es una sexualidad que está distorsionada la que están Eso es, aprendiendo. eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que voy. Como que esa sexualidad es eso mismo, está distorsionada. No es realmente lo que yo pienso que, aunque sigue siendo sexo, No es saludable. ajá, eso es lo que estaba diciendo. Porque Exacto. no son transmitidas en el foro En correcto. el foro correcto. Porque para mí, por ejemplo, ok, fine. Tú puedes tener relaciones sexuales con quien te dé la gana. Problema tuyo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que piensa que por tener relaciones sexuales con XY personas, pues no pasa nada. Como que, yo la tengo, sea hombre o sea mujer, como que yo estoy con él y ya, y se acabó. Un ejemplo. No sé, después usted me puede entrar de nuevo para atrás, si es que me estoy yendo. Pero yo pienso, cuando yo entré a la iglesia, por ejemplo, yo a veces tenía relaciones sexuales con otras personas, y cuando yo entré a la iglesia me di cuenta de que había cometido un error. Por el simple hecho de que yo me estaba entregando y esa persona también se estaba entregando a algo que yo ni tan siquiera me importaba. No sé si tú me entiendes. Claro. Como que yo estaba aquí hoy, qué sé yo, y después yo mismo tuve que decir, diantre, yo tuve que llamar a ciertas personas y pedirle disculpas por las estupideces que yo hacía. Sí, porque aunque fuera una noche de pasión y deseo sexual, como quiera, detrás de eso, yo no estoy estando con un objeto, ¿me entiendes? Yo estoy estando con una muchacha que realmente a lo mejor tenía sentimientos por mí, etcétera, y yo le chavé ese. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Claro, Sí. claro. Lo que pasa es que yo pienso, perdona que interrumpa, Hansel, yo pienso yo sé que creo que por ahí es que tú vas. La iglesia, el cristianismo se deja regir ¿por qué? Por la palabra. Ajá. Por la palabra. Esa es nuestra guía de vida. Ujú. A través de eso, pues la Biblia nos explica el qué y cómo hacer lo correcto en nuestras vidas. Y esa es tu guía. Obviamente la Biblia habla de sexualidad y muchísimos temas. Claro que sí, nosotros tenemos que vivir una vida tal cual lo dice la palabra, porque ese es nuestro guía y tal cual lo estipula Dios. Ujú. Claro que sí. Pero nosotros como humanos vamos a ser lo suficientemente más espirituales y menos humanos para tocar ciertos temas. ¿Por qué? Si tú sientes y padeces igual que yo, tú vas al baño igual que yo, tus necesidades son tal cual son las mías. Ok. ¿Me entiendes? Pues las necesidades sexuales en el humano, todas las hemos experimentado. ¿Me entiendes? Aparte, claro que sí, no estoy diciendo
que vayan a tener relaciones sexuales con Raimundo y todo el mundo en la calle. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser mucho más humanos para saber cómo atacar ciertos temas que son tabús dentro del cristianismo. Ok. Y que yo pienso que también es una responsabilidad dentro de la comunidad de fe de hablar de todos estos temas, porque si no nos encargamos de enseñarlo desde una perspectiva saludable y de fe, el enemigo se va a encargar de enseñárnoslo, ¿sabes? La información va a llegar. Sí. Ahora, que sea la información correcta, pues no sabemos, ¿verdad? Si nosotros dentro de un contexto de la salud que podemos tener en un núcleo familiar, sobre todo en un hogar cristiano, dentro de la iglesia, que tienes quizá tus grupos de jóvenes, no nos encargamos de hablar de todos estos temas, alguien se va a encargar de hacerlo. Y como hemos visto, ¿verdad? Bad Bunny habla de eso, todo el mundo dentro de un contexto que no es tan saludable y muchas veces que es hasta destructivo, se van a encargar de llenar esos espacios de esa información. Entonces, creo que a estas alturas, pues nosotros tenemos que ser abiertos en cuanto a toda temática. Nosotros tenemos la capacidad de manejarlo. Las iglesias están llenas de profesionales, de gente que puede manejar todos estos temas de la forma correcta, de la forma responsable, inclusive tomando en consideración no solamente la Biblia, ¿verdad? Que como decía Scotty, es nuestra guía, pero también muchas áreas de la salud. La parte médica, la parte psicológica, la parte física, o sea, el contexto social. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros abramos los ojos y que podamos sinceramente sentirnos cómodos de hablar todo esto. A estas alturas de nuestras vidas, ya la iglesia debería tomar ese rol. Mira que te voy a dar un ejemplo. Mira qué fuerte es el tabú en nuestra sociedad primordialmente sobre el sexo, que el sexo incluye, antes de tú llegar al acto sexual, qué son las cosas que suceden para tú llegar a eso. Por ejemplo, tan lo básico como lo primordial. ¿Qué órgano sexual tú tienes? ¿Cuál es su función? ¿Por qué pasa esto en tu cuerpo? Ahorita nosotros estábamos tocando un tema que es lo de la menstruación. Ajá. Y yo dije algo sobre el óvulo y tú no tenías conocimiento sobre eso. Bueno, yo sabía que la mujer muestra, por si acaso, no sé, Sí. es que pasa de un óvulo al otro óvulo. Yo no sabía por eso. los ciclos menstruales. Ajá. Pero eso lo enseñan, eso lo tienen que enseñar desde pequeño. Sí. ¿Por qué a una niña no se le enseña eso? Porque a una niña... Bueno, quizás al niño. A la niña lo sabe porque nace con Sí. eso. No, pero a veces no sabe, hay gente que no entiende. Hay Sí. gente que no entiende cómo... Lo que está pasando en su Siendo mundo. niña, siendo dama. Claro, Claro. ¿Sí? claro. Ah, no sabía. Claro, yo tuve una conversación con un amigo. Ajá. Esto es testimonio. Testimonio. ¿Verdad? Y vamos a hablar abiertamente sobre eso. Y él, estábamos hablando sobre, no era de sexo, era sobre el proceso de eyaculación de un varón. Ajá. Y él y yo vengo y digo, por el boquete por donde tú eyaculas, no es el mismo donde tú orinas. Y la persona hizo, espérate, Para hablando de la mujer. del hombre. Yo tampoco sabía eso. ¡Mira! ¡Estamos activos! Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, Mira gente. yo pienso que no es el mismo ducto. Para el mismo boquete. No es el mismo ducto, No es el mismo ducto. pero es el mismo boquete. Lo que pasa es que son Ah, ya. orificios unidos. Exacto. Uno con el otro, pero por tu O sea, son dos ductos diferentes. Y al final, pues, los dos tienen Se unen. Tienen la misma salida. No, pero son dos ductos diferentes. Correcto. Claro. Yo no estaba tampoco. Sí, porque al tanto de eso. el orín viene de un área del cuerpo, ¿verdad? Ajá. De los riñones, ¿verdad? Y el espermatozoide viene De otro. de los sacos. Ajá. Entonces, pues, Ok. por- Ajá, pero a toda esta, Scotty. O sea, ni conocemos nuestro Ah. cuerpo. Ese es el punto. Nivel Yo lo Y conozco mi aquí cuerpo. somos adultos y no Yo conocemos. no conozco mi cuerpo. socialmente. Por eso es que como ahí vemos cuán tabú es, al punto que no conocemos claramente cómo funciona nuestro organismo. Y eso es lo que yo digo. ¿Por qué no? Ujú.
si es lo que yo tengo, es lo que yo cargo, es lo que yo poseo, es parte de mí. Sí, sí. Porque yo no puedo saber, porque a nivel social se prohíbe tanto el hecho de que la sexualidad es un estigma, es algo que no se puede tocar. ¿Por qué, verdad? Y hablando sobre la fémina, ¿por qué ha sido por qué fue un estigma el hecho de no hablar sobre su menstruación y cómo está corriendo sus ciclos, ¿me entiendes? ¿Por qué no? ¿Por qué no se sabe que una mujer puede ser regular o puede ser irregular en su menstruación? ¿Qué pasa? ¿Por qué se dan esos sucesos? En la era bíblica era impura. Era impura y se apedreaba. Sí, pero ¿me entiendes? No apartarse. podía salir. Pero era impura, pero pienso yo que como quiera con todo eso se hablaba. Porque, por ejemplo, en Levítico, que yo estaba viendo el otro día, él les dice, en parte de lo que Dios le está diciendo, que no es algo inventado. Bueno, ¿verdad? Cada quien piensa, pero para mí no es inventado, ¿verdad? Dios le está diciendo, cuando tengas relaciones sexuales, esto. O sea, ya tú implantar el tema de que cuando tengas relaciones sexuales... Sí, porque son unas guías de salubridad. El mismo ducto, 2 canales diferentes. Ya, pónchalo ahí para que... Lo pongo. Sí, porque la cosa es que Para la que la gente... gente lo vea. No, bueno, pónchalo. Pucha, Mira. es que eso es lo que me están enseñando Enfoca un poquito ahí. Los sexólogos. Los sexólogos de... Cori. Un conducto. Y Hansel 2 ductos, Castillo. un conducto. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, pues, yo pienso, ¿verdad? Acá, porque no estudió bien eso, pero lo que digo es que ya cuando tú traes el tema de, por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, enseñan como que ya está en Levítico, le está diciendo, cuando tengas relaciones sexuales, esto y esto. Sí, en pues eso- ya te está diciendo, es normal hablar del tema porque ustedes van a tener relaciones sexuales. No, sé si me lo que entiendes. hace Levítico es que da muchos ejemplos de salubridad. Exacto, de higiene. De higiene y también, por ejemplo, esto mismo del COVID, ¿verdad? Que decía en esa época que se aparte por 14 días. Sí, unas cuarentenas. Habían cuarentenas para, por ejemplo, para enfermedades, cuando habían O sea, enfermedades que de una piel, forma de- habían unas cuarentenas. Era una forma de tú ayudar a que el pueblo, porque la ciencia, o sea, no había telescopios ni esas Oye, cosas. allá en ese tiempo el sacerdote era el que chequeaba, pan, y te decía, ok, está limpio. Esto es lo que tú tienes, esto es lo que no tienes. Pero hoy en día, ¿verdad? Que tenemos Está libre para tanta salir. tecnología Ajá. y que tenemos tanta forma de investigar y tantos libros, pues seguimos con tabúes y cosas que no hablamos. Yo creo que uno de los motivos por la cual no se da apertura a un montón de temas es por el concepto erróneo que tenemos dentro del cristianismo, lo que es la santidad. Ok. Y la santidad es algo que yo creo que se ha sacado de proporción porque de la forma en que se presenta la santidad se cancela inmediatamente la humanidad. Ok. Y yo creo que ese es el primer error. Cuando tú traes un concepto de santidad que cancela a la humanidad, estás haciendo el proceso de un humano intentar llegar a ser santo imposible. Ya. Y yo creo que lo que Cristo vino a hacer es a decirnos, dentro de tu humanidad, alcanzar la santidad es imposible, pero para eso estoy yo y para eso es mi sacrificio. ¿Entiendes? Cuando vemos en la Biblia lo que hacían los fariseos, ellos convirtieron de 10 mandamientos, que fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel, hicieron más de 600 mandamientos. E hicieron la vida de fe en esa época insostenible. La gente no podía cumplir la ley. Ujú. La ley era algo tan pesado que la gente no podía someterse a ella. Entonces, de esa forma creaban unos filtros donde nadie podía pasar. Y tiene que Dios mismo venir a hacerse hombre para simplificar el proceso. Ujú. Para decirle, mira, la idea de esto no era que ustedes nunca llegaran a esa vara, ¿verdad? A ese nivel. Es que porque dentro de su humanidad ustedes no llegan, yo me doy a mí mismo en sacrificio para entonces limpiar y poder cubrir todas las áreas que ustedes dentro de su humanidad no pueden cubrir. Sí, sí. Y eso es lo que llamamos la gracia. Por medio de la gracia es que nosotros, en este intento diario, ¿verdad?, de tomar nuestra cruz, seguirlo y parecernos a Jesús, las veces que nosotros erramos dentro de nuestra humanidad o que no intentamos y no podemos llegar, tenemos la gracia para que nos cubra en ese momento. Cuando vinieron y le trajeron a Jesús la mujer que fue descubierta en el acto de adulterio, la ley decía apedréenla. Y Jesús fue en ese momento
tentado en el sentido de que lo estaban investigando y estaban viendo qué él iba a hacer. Ajá. Porque la ley decía, si fue descubierta En en adulterio, adulterio, tienen tienen que que apedrearla. apedrearla. Aunque bajo los romanos no podían, ¿verdad?, matarla ya. Y entonces era como que si él decía apedréenla, porque eso es lo que dice la ley, Jesús iba a tener problemas con los romanos, porque no podía. Ahora, si Jesús decía no la apedreen, iba a tener problemas con los fariseos, que eran los que guardaban la ley, y le iban a decir, pues tú viniste a quebrantar la ley. Ajá. Entonces Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la tire primera piedra. Ajá. Jesús en ese momento lo que está tomando es la ley y está llevándola a un nivel donde él está humanizando el proceso. Estaba diciendo, la ley dice que la apedremos, está bien, pero ¿quién de aquí ha sido capaz de cumplir la ley? Ujú. Ninguno, ¿entiendes? Todos se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, se fueron. Yo tampoco lo voy a hacer. Esto no es una licencia para que hagamos lo que nos da la gana. Sí, sí. Sino lo que Jesús está diciendo es que somos seres humanos y que Él entiende nuestra humanidad. Bello. No, yo voy a recoger la ofrenda. Voy a recoger la ofrenda. Amén. No, poderosísimo. No, pero por ejemplo, cuando, ¿sabes? Yo entiendo que a veces yo pienso que la iglesia quizás ha caído en eso de que, pues no hablemos de esto o de lo otro, o quizás, como decimos ahorita, como que es un tema más social, más que eclesiástico, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Porque también, pues, yo pienso que han tirado la sexualidad, como yo al principio, como que para un lado, que no tiene que ver nada, como por ejemplo, cuando tú piensas en sexo, o con el tema de sexo, yo creo que la mayoría de las personas piensan en pornografía, o que es malo, es vil. sí, o en temas, pero lo que me refiero es que a lo mejor tú no Literal. piensas en sexo desde el punto que tú trajiste ahorita. Como que, por ejemplo, que el hombre tiene dos conductas. O sea, usualmente tú dices sexo y ya tú lo llevas pornografía, Sí, sexo pero explícito. por eso es que yo digo, lo llevas a un ámbito sucio. Sí, Normal de mi Se humanidad. ha demonizado. Demonizado. Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Claro, eso es lo que digo. no se pone normal como que en toda mi vida, nosotros como varones, hemos tenido que pasar por unas experiencias que transicionamos de niño a hombre y tuvimos que pasar por algo en los cuales te diste cuenta que ahora tu cuerpo funciona de otra forma porque no se habla, Sí. porque no se expone. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene que ser algo en puerta cerrada? Sí, sí. Si a todo el mundo le pasa, ¿me entiendes? Pero si en la iglesia no se habla, pues está bien, porque mientras no se hable, no se toquen esos temas, pues estamos todos bien. Igual tu cuerpo va a seguir sintiendo y padeciendo, igual tú vas a seguir experimentando muchas cosas que son normales dentro de tu físico. Entonces, si no se habla, pues uno puede comenzar a responder a los estímulos sin la información correcta para ejercer dominio propio en el momento que se tenga que ejercer. Exacto. Claro. Que eso para mí es legit, porque a veces la gente te dice, no, tienes que tener dominio propio, un ejemplo, tienes que aguantarte, o lo que etcétera que te digan, pero no hay ningún tipo de herramienta, no hay ningún... Porque, inclusive, por ejemplo, mi mai me decía, por ejemplo, mira, no estés por ahí a fuego, que si no, las enfermedades venéreas, qué sé yo, o las enfermedades. Pero tú vienes a ver, tú vienes, te pones un gorrito, vamos a verlo así, ¿verdad? Y tú después dices que te proteges, ¿verdad? Te proteges, pan. Pero eso que no es tanto la enfermedad, o muchas cosas más allá Claro. de estar con esa persona, ¿ves? Entonces, pues, pero cuando tú empiezas a entender lo que es con la persona que tú estás, o empiezas a investigar, o te empiezas a indagar, hay iglesias que hablan de eso, hay iglesias que no hablan de eso, pero tú empiezas a descubrir, de antes, pues lo que yo estoy haciendo, este acto sexual que yo voy a hacer, no es como que tampoco, aunque sea parte de nosotros, de nuestra medida, tampoco es un chichichija, no sé si tú me entiendes. Claro, que tiene unas responsabilidades detrás. Exacto. Entonces, sea, pues ya tú le coges más peso a lo que tú estás haciendo. Entonces, tú tienes herramientas para algún momento, no porque tú vas a ser perfecto, pero tienes herramientas para tú decir, diante, pues espérate, yo puedo decir dominio propio porque yo tengo todas estas herramientas. Porque No es como que ten dominio propio y ya. Como por ejemplo el caso de la fe. Como que, créelo por fe. Pero entonces no tienes ningún tipo de herramienta para agarrarte para creerlo por fe. Claro. Solamente creerlo por fe para mí es bien superficial, porque entonces... Es como una base insostenible, porque Ajá, te dicen, claro. tú lo haces como por inercia. Ten dominio propio, pues porque Dios lo dice así. Ajá. Pero ¿me entiendes? Sí, Es sí. como que Sí, sí, Dios lo sí. dice así, pues lo ponen como si, aunque Dios sea absoluto, nosotros no somos absolutos. No sé si me explico. Sí, Nosotros no tenemos la contestación a todas las preguntas. Pues ten dominio propio porque Dios lo dice así, pero Dios lo dice así porque en base a tu humanidad tú careces de esto, de esto, de esto y de esto. Sí, sí. Y por tal razón tienes que tener dominio propio. Sí, sí. Claro. Eso no se da. No. ¿Me entiendes? Y pienso que es peligroso, primero,
para estas generaciones de ahora, que están papá cable 220, están mucho más adelante que nosotros. Más adelante que nosotros. Mira, pero van a las millas, a tofuete, y tienen esas redes sociales súper accesibles, mi hermano. No, y que hoy en día en las redes sociales, papi, tú, no somos nosotros que somos unos manganzones y ustedes saben las cosas que hay en las redes sociales, los bailecitos que hay en las redes sociales, las cosas que ponen en las redes sociales, las fotitos que ponen en las redes sociales y te levantan 1000 cosas encima, ¿me entiendes? Imagínate estos chamaquitos que nacen con el celular en la mano. Porque no, para nuestro tiempo, bueno, ¿qué tú tienes, Codín? No, 28, pero yo no tenía accesibilidad a las redes sociales. En la high school no teníamos celulares. Nada. ¿Me entiendes? Tú no estabas viendo fotos en Instagram, nada de eso. Ni MySpace era para los teléfonos. Eso no existía. O sea, cuando MySpace existía, no había lo que existe hoy en día. Claro. Era como que tú le pones ahí un background y qué sé yo, y una cosa así, más nada, los top friends. Claro. Pero fuera de eso, tú no tenías esa mentalidad. Hoy en día tú entras y, papi, puedes ver ahí barbaridades. No, y esa es la cosa, ¿verdad? Lo que no hace sentido en todo esto es que la sociedad se ha sexualizado tanto, igual sigue siendo un tabú y no se habla. Entonces, tienes acceso fácil a la sexualidad, a pornografía, todas estas cosas, pero entonces no se habla abiertamente de eso. Entonces, la gente aprende de la peor forma. Sí. No, y a eso añádele que hay hasta tabúes con la música. Hay tabúes con la música. Con la música. Hay cierta música que tú no puedes escuchar porque te contamina. Yo sí estoy en acuerdo con eso. De que hay muchas músicas que no aportan nada bueno a tu vida. Pero se ha puesto tanto como un tabú que la iglesia se ha enajenado de lo que pasa en el mundo. Sí. Y yo pienso que la iglesia no se puede apartar de lo que pasa en el mundo. Porque pienso que de esa manera el enemigo, de algún aspecto u otro, puede ganar terreno. Porque carecemos y desconocemos de ciertas cosas que están ocurriendo, de cómo la música está evolucionando, cuáles son las palabras que están cautivando a los jóvenes, qué estrategias se están utilizando ahora nuevas en la música. Yo pienso que no se pueden enajenar la iglesia totalmente de lo que ocurre en el mundo, porque llega un chamaquito para allá con cierto chip en su cabeza que cuando llegue a un lugar de iglesia o de alguna religión no van a saber cómo trabajarlo porque no tienen las herramientas, no se prepararon para trabajar una situación así. No, y por ejemplo, eso que tú hablas de la música. Del tabú en la música. Es como, eres cristiano, no escucha música secular. Es que me gusta como insaltado. Sí, porque quería decir tabú, porque como el tema es tabú. Del tabú en la música. Pues no era eso que yo iba a decir. No importa. Lo que quiero decir es que te dicen, eres el cristiano. solamente escucha música cristiana. Exacto, música cristiana. Eso pues hay que tomarlo con pinza, ¿verdad? Ajá. Porque yo pienso que parte de nosotros ser adultos espirituales y tener el Espíritu Santo es saber qué nos conviene y qué no, ¿verdad? Y hay mucha música que no tiene un propósito de adoración que es buena para nosotros. Sí. Y nosotros podemos escogerla y disfrutarla sin ningún problema. ¿Entiendes? Sí, no, que entonces, tú le dices a los jóvenes constantemente, no puedes escuchar música secular. Y entonces no le explicas por qué no, porque es pecado. Y ahí lo dejas ahí. Hay mucha música secular buenísima. No, sí, y es bien difícil también porque tampoco pienso yo, ¿verdad? Como que los otros días que Puchu me estaba contando un señor que da clase, da como unos ¿cómo se llama esto? Como unos talleres de la música, de cuando, ¿verdad? Un montón de cosas, pero en sí te enseña cuán poderosa es la música, literalmente en todo. Como que cómo la música influye en todos por año. Claro que sí. Y cómo la música transforma un montón de cosas. Hoy o sea, el estilo de que nosotros llevamos hoy por hoy es parte por la música. Claro. Entonces, tú ser ajeno a eso es bien difícil, ¿exacto? Porque, por ejemplo, en el género cristiano, vamos a ponerlo así, no es que tú tienes miles de cantantes y miles tirando música conocidos como se conocen en la música secular. Claro. Y usualmente en el género cristiano, vamos a ponerlo así, lo más que está sonando hoy por hoy, vamos a ponerlo, pues, lo urbano y lo worship. Fuera de eso, no hay más nada. No hay más nada. Y no todo el mundo le gusta eso. Hay rock cristiano, pero no es lo que todo el mundo conoce. Consume. No es como que conocen un montón de bandas de rock cristianas, ¿me entiendes? Al contrario con el rock secular, vamos a ponerlo así, que se conocen un montón. Está el techno, que eso está pegado por un twist y llave. Allá en otros países está, hay un cosa nuevo que se llama como que el indie, está la misma cultura de la bomba y plena, está la salsa. Tú no ves eso en grande en un público, vamos a ponerlo cristiano, vamos a ponerlo así. Pero al fin y al cabo, si tú hay una canción buena, por ejemplo, de Rubén Blades, que estaban hablando ahorita, o de Gilberto Santa Rosa, y es una canción buena,
¿Qué pasa? O sea, Y yo pienso que es por lo mismo de los tabús. Claro. Sí, Pienso sí, que es lo sí. mismo. Yo recuerdo, una vez yo fui a dar un taller. Ujú. A mí me invitaron a una iglesia a llevar un taller de bomba. Ok. A una iglesia. Y una de las líderes de la iglesia vio que se estaba tocando bomba dentro de la iglesia. Ya pensó que eso era para adorar al chiquicum bantimba. Sí. Ya pensaba que yo estaba llevando algo de Santería. A Chango allí. Santería. dentro de la iglesia. Y fue a llamar al pastor y me pidieron un brequecito para ir a donde el pastor mira, tengo esta preocupación porque me dice que tú estás haciendo algo de santería aquí. Y ¿Qué? yo, pero pastor, pero si para eso me llamaron, o sea, yo estoy explicando lo que es la bomba y sus conceptos. Ajá. Yo no he mencionado ningún término religioso en cuestión de santería aquí. Ajá. Yo no he mencionado ningún nombre. Yo estoy dando estructura y base musical y rítmica sobre la bomba. That's it. Exacto. Es el estigma, el por qué. Porque ya eso tú lo asocias se demoniza. Ya yo lo asocio eso con el diablo, pues aquí no se puede traer. Sí, lo sí, mismo sí. pasó con la danza en la iglesia. Llegó Sí. un momento en la iglesia que no se podía danzar. Ok. Porque el baile era pecado, Sí, era sí, pecaminoso. Porque la iglesia carga con ciertos tabúes en los cuales le tiene miedo de hablar. Sí, pero también, Sí, por ejemplo, sí. pasa eso mismo en el reggae. Como que decir, pues el reggae solamente es para los mafuteros. Eso pasa. Que lo es, Pero son claro. estereotipos. Pero son Y estereotipos. más si tienes dreadlock. Pero son estereotipos también que pasan. Pero también Si tienes socialmente. dreadlock, full. Más todavía. Pero full. lo que me refiero es como que más socialmente, porque también, por ejemplo, en la bomba y plena, que a mí me gusta un montón. Yo no sé mucho de la cultura, tú sabes mucho más que yo, pero es que también como que yo entiendo un poquito, porque a la misma vez, por ejemplo, a lo mejor, usualmente, o no quiero decir usualmente, pero a lo mejor tú vas a un sitio de bomba y plena y la mayoría, no la mayoría, vamos a verle muchos de ellos los que están ahí, a lo mejor están relacionados no con una cultura cristiana. Correcto. Vamos a verlo así. De una. Ajá. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues ya la gente es como los Hay grupitos de muchos la católicos también. Sí, pero es como los grupitos en la escuela. Están los rockeros, los punk. O sea, pues yo pienso que eso pasa obviamente en el mundo completo, pero a la misma vez nosotros como cristianos tenemos que aprender a romper con esas cosas para crear, yo pienso que una unión en cierto ¿Te punto. escuchaste el disco de Bad Bunny? No. De verdad que no lo he escuchado. ¿Has escuchado algún...? Pero escuché, por ejemplo, la de Titi me preguntó. Que Pero la tiene por ahí has pegada. ¿Te has Y la del consumido merengue. un disco completo De Bad Bunny. de algún cantante secular? Ah, sí. Sí, sí. Sí, ¿Lo sí, has sí. consumido? Claro. Sí. ¿Estás haciendo lo mismo que ellos? ¿En qué sentido? ¿Estás haciendo lo mismo que ellos exponen en sus redes sociales? ¿Te metes droga? ¿Te metes con otras No. mujeres? No No es un estigma para ti. ¿Qué es un estigma? No es un tabú para ti. No. Te expones a eso para conocimiento. Sí. ¿Qué pasó con la bomba? ¿Qué pasó con la plena? La iglesia, en algunos aspectos, son muy cerrados en ciertos temas. No, y ahí tiene que ver también algo de racismo, porque antes se demonizaba a lo negro. Cualquier cosa que viniera de lo negro, pues ya eso tiene Es que malo. ver con santería o con algo Ok, malo. correcto. Si es algo que viene de Europa o algo blanco, pues si es bueno, es de Dios, ¿entiendes? Ok. Y esa mentalidad todavía está en las iglesias de una forma bien clara. Ok. Sí, eso se llama microagresiones Ok. en el racismo. No es algo que es un señalamiento abierto, pero tú sabes que está por ahí. Por ejemplo, a mí me gusta un montón ir para Cuba, porque en Cuba la adoración es, papi, como un merengazo. Te lo prometo, loco. Y esa gente, papi, En la están ahí con República. la percusión activa, ¿me entiendes? Y, papi, eso yo me lo gozo, porque aquí en Puerto Rico es bien difícil, a menos que no sea un corito. Porque si está en corito, está bien. Pero si no es corito, no sé si me entiendes. Eso era otra cosa que aquí, por eso que hablábamos de lo negro, la percusión era una cosa, no, eso, si te dan ganas de mover el cuerpo, Satanás está ahí. Satanás. Entonces, no se permitía eso. Que eso también sería con un el tabú. tiempo. Porque en cierto punto, el baile, loco, el baile, loco. Tú escuchas música y tú quieres bailar. Pues si hablamos de tabú, el baile es otro tabú. Sí. No puedes bailar. Lo que pasa es ¿verdad? que tú socialmente trabajas y caminas por lo que el mundo o el sistema te enseñan a cómo lo tienes que hacer. Ujú. No sé si me explico. No Sí, es que sí. nosotros somos rebeldes y hacemos lo que nos da la gana. Lo que pasa es que si a ti te enseñan que el baile es malo, tú lo vas a ver como malo. Tú vas a encontrar la falta. Si tú te dicen que tocar percusión es malo porque viene del diablo, pues tú lo asumes como si fuera correcto y lo tratas como si eso fuera malo. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo puedo escucharme un disco completo de Bad Bunny sin ningún problema, solamente para que no me lo cuenten? Ajá.
pero no puedo ir al batey de los Ayala en Loíza a ver un batey de bomba sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué para la iglesia es menos malo yo haber consumido un disco completo de Bad Bunny que ir al batey de los Ayala a escuchar bomba? Sí, sí, sí. No sé, porque pienso que a unas cosas, para unas cosas sí, la iglesia no tiene ningún problema, porque se ha insensibilizado en ciertos aspectos. Pero para otras es como que no, y no camina y no te mueva. Bueno, quizás Bad Bunny no es el mejor ejemplo porque muchas iglesias probablemente Estás en contra de Bad Bunny. están en contra de Bad Bunny. Un ejemplo Pero hipotético. ponle un artista más, no sé, común. Que Víctor Manuel. Frankie Ruiz. Exacto. Pero Frankie- Frankie Ruiz con sus, está a fuego, con sus canciones. Ok. ¿entiendes? Pero aquí tiene las Pero canciones como lo heavy, dice heavy. bonito. Sí, sí, sí. Gilberto Santa Rosa, Gilberto o sea, que Santa vive una vida Rosa. bastante en orden y Juan Luis clean. Guerra. Pues lo puedes consumir. A este no, pero, ¿sabes? Es como... Yo pienso que, por ejemplo, en cuestiones de la música, siempre y cuando la canción, como dijiste ahorita, siempre y cuando la canción esté llevando un mensaje que no va en contra de tu creencia, de lo que, ¿verdad? Obviamente de tu creencia, pues mira, dale para adelante, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo, si la canción es algo bueno, está edificando, Claro. pues brutal, ¿me entiendes? Porque no le veo nada malo. Ahora, si la canción es algo que, por ejemplo, esté patrocinando cosas que tú no estás a favor, pues entonces pues no lo deberías escuchar, Claro. pienso yo. El punto aquí es que todas estas limitaciones que surgen desde la iglesia a veces no tienen una sustancia que pueda explicarlo, ¿verdad? Están porque sí. Y yo creo que esa parte de poder hablarlo y que se den los foros es importante. Porque hay Correcto. muchos tabú, por ejemplo, vestimenta. Te puedes vestir así asado, pues si te vistes así, no. Si te vistes como un reggaetonero, pues si te vistes, si usas muchas prendas, ¿sabes? Como Reggae Roots. Sí. O sea, como usa tres, tiene tatuaje. Estás loco. Pues ese Esa tipo, Keropi. ese tipo normal se mete droga, ¿entiendes? Porque están los tabús de estar en Claro. eso. Si tienes dreadlock, pues eres de la cultura rasta. Rasta. Entonces, la vestimenta, el Pero- alcohol, el baile, hay un montón de cosas más. Podríamos estar aquí horas y horas hablando de todas estas cosas que simplemente no se aceptan en la iglesia, nadie sabe por qué, no se pueden explicar bíblicamente, es porque siempre han sido así ya. Sí, sí, pero por ejemplo, hay unas cosas que yo creo que también rayan para los estereotipos. Porque, por ejemplo, eso de reggae, pienso que es ya un estereotipo. ¿Me entiendes? Como que, porque este es el estereotipo que siempre ha estado así. Como que reggae, ellos fuman, vienen de Jamaica, pues entonces ya el reggae viene por ahí. Igual que, por ejemplo, la bomba, ya es un estereotipo. Pero en cuestiones de la música ya en sí completa, pues lo entiendo como el tabú. Por ejemplo, está también, nadie habla obviamente, de lo que es el alcohol. O si lo hablan bien bajito dentro de la iglesia. Pues ya para mí eso es un tabú, porque entonces no es tanto ya como un estereotipo, sino como que el alcohol en sí, en su manera completa. Porque, por ejemplo, en España tú puedes ir para allá y entonces allá una copita de vino no está mal. Pero eso, aunque los puertorriqueños, por ejemplo, lo sepan, pues no lo hablan, ¿ves? No, lo que hablan si porque- el vino te asienta el estómago. Ajá. Yo decir que me tomé una copita de vino para que me asienta el estómago, papá. No, aquí te chavaste. Es como que, ¿qué? Sí. Vamos a orar por este hombre, para pero que Dios. son las cosas que yo pienso que también, como tú decías ahorita, como que la iglesia debería, ¿verdad? Obviamente no ajenarse de lo que está pasando en el mundo, porque caramba, estás aquí, Correcto. ¿me entiendes? Porque entonces estás creando, o estamos creando, ¿verdad? Una ignorancia en unas áreas donde después, papi, nos va a pasar por la pila, papi, nos va a comer completamente, porque exactamente, como decías tú ahorita también, el mundo se lo va a enseñar, o las personas que tú no quieres se lo van a enseñar. Y de la peor manera. Exactamente. Entonces, pues, yo pienso que todos nosotros, por ejemplo, que nosotros hablamos esto entre él y su madre, lo que es el dinero, ¿me entiendes? Eso también es otra cosa. Y, por ejemplo, hay veces que en la escuela, yo no sé si ustedes han escuchado esto, que dicen, pues, por ejemplo, en la escuela no hablan de cómo uno debería invertir o cómo uno debería bregar con los negocios, etcétera, bla, bla. Y yo pienso que también ese tipo de temas, aunque a lo mejor no sé si es un tabú o no, debería ser hablado en algo eclesiástico también, Claro. ¿me entiendes? Porque a lo mejor ya tú dices como que hablar de negocio, no, la iglesia no es un negocio, ¿me entiendes? Entonces, no es que estamos hablando de que la iglesia es un negocio, pero tú tienes que saber administrar una iglesia, Claro. ¿me entiendes? Entonces, ya tú hablas de administrar una iglesia y ya rápidamente, no, eso es pecado, ¿ves? Entonces, pero, ¿cómo tú vas a mantener un orden? El mismo Jetro, cuando ando Moisés le dice, brother, si tú sigues así, tú no vas a durar mucho. Tú tienes que dividir estas cosas bien. Tú tienes que... hay unos problemas que tú los vas a poder resolver, pero hay unos problemas que tú tienes que dárselo a esta gente, unos problemas que tú... ¿Y qué está haciendo? Administrando. Él está administrando
el pueblo de Dios. ¿Cómo resolver eso para que tú no te drenes? ¿Ves? Y hay iglesias que tú hablas de administración y eso es un tabú. Yo pienso que aquí en Puerto Rico nos han acostumbrado a la falta de información. Uh-huh. Yo pienso que en Puerto Rico nos ha acostumbrado y empieza desde la misma política. Y no puedes cuestionar. No, y no puedes cuestionar Sí. es tal cual. Por lo menos nosotros nos criaron que es como te acabo de decir y se acabó. Y Y se acabó porque yo lo digo, yo soy fulano de tal. Sí, sí, sí. Pero también el tema de la política en la iglesia es un tema tabú. sí, sí. Menos para hace 3 o 4 años atrás. Ujú. Que ahora la iglesia se ha hecho presente Sí, sí. en el ámbito político. Pero tú hablar de política en las iglesias. Y también yo pienso que pasa, ya no tenemos que porque se va a acabar esto ahí. Pero yo también pienso que pasa porque a veces como que tienen miedo a no tener la respuesta. Por ejemplo, tú dijiste eso ahorita de los dos ductos y en vez de uno decir, mira, pues yo no sé, yo realmente no sabía eso, porque me va a ver quizás mal para el podcast, un ejemplo, pues la gente dice, no me hables de eso. No me hables de eso que tiene dos ductos, que eso es del diablo. ¿Me entiendes? En vez de admitir, fíjate, yo no sabía eso. O por ejemplo, que se levanta una duda y en vez de buscar juntos o tratar de aclarar las cosas juntos, pues entonces prefieren callarlo y decir, no se habla de eso aquí, eso no se habla de eso aquí. En vez de decir, mira, fíjate, no sabía o no sé de ese tema, vamos a buscarlo juntos, vamos a ver qué es la que hay, ¿ves? Por ejemplo, te viene un chamaco hablando temas de sexualidad, tú no sabes un divino de eso, o pues, prefiere entonces callarlo en vez de decir, no sé, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver. Claro. Y pienso que Sí. eso también pasa. A veces lo que usa ¿verdad? La cristiandad o el mundo cristiano son versículos que lo están interpretando de forma incorrecta y crean una teología en base a una interpretación incorrecta que básicamente crea todos estos problemas que estamos teniendo ahora mismo y todos estos tabúes. No sé, cada vez que dicen, ustedes no son del mundo, como que tenemos que estar separados del mundo, bla, bla. Yo no soy del mundo. Tú eres del mundo. Tú eres del mundo, perdóname. Yo no soy del mundo. Sí, tú eres del mundo. Mira, Juan 15, 19. Voy a leerlo una versión un poquito... Tú sí eres Sí, del tú mundo. eres del Tú eres mundo. Tú eres del mundo. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Yo Tú no eres- soy, yo soy de Dios. Tú eres un alien. Ti, ti. Ok, mira, dice aquí. Si ustedes fueran del mundo, Ajá. el mundo los amaría. ¿Dónde estás leyendo? En Juan 15, 19 acabo de Lo decir. acabo de decir, sí. Sí, no, pero ¿qué traducción? Eso es lo que me refería, porque tienes 100,000 traducciones ahí. Pues te digo ahora. La PDT. Eso es importante, pa. No, porque quería seguirlo. La PDT. Yo acá, no era como que para que lo dijera, pero Ok, estoy me leyendo. voy a decir aquí. Estoy leyendo. Pero me dijo Juan 15. Es que no entiendo qué me está preguntando. ¿Dónde estaba leyendo para yo saber aquí estos estoy leyendo párrafos? aquí. Estoy leyendo Ajá, aquí. ya. Quiero estar Eso contigo es lo que leyendo yo quería. juntito. Quiero estar leyendo Exacto, juntito eso es lo que contigo. quería, eso es lo que- Tan bonito, ven, pégate, pa. Mira. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los escogí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. La gente toma este versículo Por eso es que yo no soy del mundo. y los toma como Como literal. como lo está interpretando él. Y entonces comienza a crear esta separación Sí, del mundo. del mundo y los sí, sí. cristianos. Cuando tú lees el original de esto, Ujú, el mundo aquí se traduce como cosmos. ujú. Y de la forma en que se interpreta es de un conjunto de valores. Sí. Que entiendo lo que estás diciendo, porque exacto, porque ahí Hansel dijo aquí, porque en otros lugares mundo se puede significar otra cosa. Te lo Claro. digo porque En la Biblia, cuando habla del mundo, en unas ocasiones se está hablando de la parte física, ¿verdad? Ujú, ujú. En otra parte se está hablando de una parte espiritual y aquí se está hablando de un conjunto de Ujú. valores. Exacto. En la época que esto se dijo, obviamente estaban los romanos, estaba el pueblo de Israel. Y cuando dice ustedes no son parte de ese set de valores, Ujú. yo lo separé de eso, porque Dios, a través de Jesús, nos da un entendimiento diferente. Ujú. Nos da un conjunto de valores diferentes, que son los del reino de Dios, ¿verdad? Ujú, ujú. Que vino a Cristo a establecer. En el reino de Dios, los valores y lo que nosotros atesoramos es algo totalmente diferente a lo que valora la tierra. Por eso dice que los del mundo nos odian. Ujú.
¿verdad? Los que comparten estos valores. Sí, sí. Cuando estás diciendo esto, es haciendo una separación de que nosotros no pensamos de esa forma. Nosotros no vivimos de una forma al garete. Exacto. Nosotros tenemos que vivir de un orden. No es que nosotros no somos parte del mundo físico. Sí, sí, como y que no tú somos para allá, yo parte, para acá. y no somos parte de la cultura. Ujú. O sea, la idea de Jesús no fue sacarnos de la cultura y ustedes no son parte de la cultura, ustedes no son parte de este mundo físico. Eso es algo, inclusive pensarlo es extraño. Ujú. Porque ¿dónde yo crezco y me desarrollo? Aquí. Ujú. Entonces, si Dios quiere que yo viva una vida en plenitud y que yo viva una vida en la libertad que Él me dio, esa vida yo la voy a vivir aquí porque el cielo o lo que haya después de la muerte no es ahora. Sí, tú no lo has vivido. Nadie Yo lo ha tengo- vivido. En este aquí y ahora yo tengo que disfrutar y vivir una vida plena. Ujú. Y eso yo lo vivo en este mundo físico, Ujú. dentro de la cultura y el contexto donde yo lo vivo. Entonces, no es enajenarme o separarme de eso. Yo me acuerdo en una ocasión apoyando ese término, yo sé que ya nos vamos. ¿Ustedes recuerdan o estuvieron conscientes del momento en la época en donde se decía que ir al cine era pecaminoso? Sí, sí, sí. Era, sí, sí. era silla Sí, de hay escarnecedor. encarnecedores. Sí, sí, sí. Y utilizaban ese mismo versículo para apoyar. Y la gente no sabe lo que es la encarnecedora. Encarnecedores no es gente que anda en la carne, son Sí, sí. gente que se burla. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Que es un texto sacado de contexto No, con para un ese propósito tiempo, que no tiene ningún tipo de sentido. sí, para ese tiempo, los cristianos que están haciendo peliculitas ahora fueran hijos del diablo. No, Porque no, que si Porque yo está voy- llevando a toda la iglesia para la silla en carne. no, que si yo digo no me puedo sentar en una silla encarnecedora, no puedo sentarme en ninguna En silla. ninguna, en en ningún nada, en ningún restaurante. lado. tiene que estar de pie todo el tiempo. Tiene restaurante. Qué O sea, zángano. son cosas absurdas. Interpretaciones bíblicas que no hacen sentido. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que voy, pero eso es lo que está diciendo que por no querer como que abrir un poquito más el tema y decir, pero ven acá, como pues, No entonces abrir un prefieren- poquito más el tema. Abrir el tema. Exacto, pues, exacto, abrir el tema, pues entonces Gracias. prefieren hacer eso y ya, ¿me entiendes? No te sientes ya. Para cerrar, yo sí pienso que la iglesia o el cristianismo ha evolucionado en ciertos aspectos y se ha expuesto a ciertos temas en los que muchos años atrás o quizás el año pasado no se atrevían Sí. a exponerse. Y eso es algo bueno, porque yo siempre he dicho que Dios evoluciona a través de los tiempos. No es que Dios se transforme y deja ser del Dios de antes, es que Dios se adapta al tiempo que está pasando ahora para ver cómo va a trabajar tu vida. Porque Dios no va a trabajar mi vida tal cual como los sacerdotes de la época de la Biblia. Dios va a trabajar mi vida sintiendo y padeciendo el hoy. No el de hace El contexto de hoy. no hace 1000 años atrás. No sé si me explico. Por eso el cristianismo sí tiene que transformarse para ser más presente en ciertos temas que son de la hora. Porque ya los temas del ayer no importan. Sí, porque ya no son relevantes. Son de los temas de hoy. Pues te tienes que exponer, te tienes que zumbar, tienes que ser presente para que la gente te note. Ya. ¿Estamos ahí entonces ya? Estamos. Bueno, Corillo, mira, esto fue Sancocho. Si tú tienes algunos tabú que obviamente no hablamos Escríbanlo aquí ahí todos los abajo. tabú. Hay mucho Exacto, más me escribe, tabú. podemos hacer una segunda parte, Mucho una más tercera tabú. parte, una Mire, cuarta parte. y quiero corregir que me confundí ahorita. Sí es el mismo ducto, porque yo sé que van a empezar a estar hablando ahí en los comentarios. Es el mismo ducto, pero son dos vías diferentes, gente. Hay gente que no sabía eso. Ajá. Hay gente que no sabía eso. Sí, sí, No, sí. uno sí. viene de un área, otro Y viene, otro viene de otra. otra. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. ¿Me Bueno, yo entiendes? quizás no lo había analizado bien. Porque cuando tú empiezas a ver, es bastante como Lo que pasa es que fascinante, ¿verdad? es que si fuera de la misma fuente, el espermatozoide vendría Con miau. dañado con miau. Sí. Con miau, dijiste tú. Con miau. Con miau. Con miau. Miau, 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 miau. Oye, Corillo, nos fuimos. Pueden buscar a Con Scotty Durán orín. en las redes sociales como Scotty. Claro que Ríete. sí, Ríete Scory en Instagram, Scory Durán en Facebook. Me Ahí siguen en todas las redes está, ahí sociales. está Corillo. Y a Hansel lo pueden seguir como Hansel Castillo. Esa es la que hay, Corillo. Nos vemos aquí en el Yes. próximo Sancocho. Y tú, mira, comenta ahí abajo lo que te dé la real gana para nosotros estar atentos. Esa es la que hay. Oye, Se te ama. viernes 13 de agosto. Ajá. ¡Quiero reírme! No te lo puedes perder. Boletos en las redes sociales de Keropi. Oye, se tiene que llenar ya Obligado, este show. Se tiene que obligado. llenar ya. Escribe tu Obligado. tabú, queremos leerte. Por favor, Obligado, por obligado. favor. Nos vemos, Corillo. Se les ama.